¿Qué onda amigos? Acá Carlos de F1 Juan Carlos. En esta ocasión les traigo las últimas noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Y bueno, iniciamos con una de las noticias que más revuelo ha dado en el mundo de la Fórmula 1 y del deporte en general en estos últimos días. Y es que el patrocinador de toda la vida de Max Verstappen, la marca Jumbo, la cadena de supermercados de origen holandés, dio un comunicado que ha dejado asombrados no solamente a la Fórmula 1, sino que al deporte en general, ya que esta marca ha tenido una influencia muy fuerte durante varios años en varios deportes, incluyendo un gran impacto en la carrera de Max Verstappen en la Fórmula 1. Y bueno, te preguntarás, ¿cuál fue ese comunicado y qué es lo que puede llegar a afectar a Max Verstappen de forma positiva o negativa? Pues déjame decirte que le va a afectar un poco más de forma negativa, ya que por si no sabías, Verstappen ha sido respaldado por Jumbo desde sus primeros días en el equipo junior de Red Bull en Toro Rosso por allá en 2015. Sin embargo, a pesar de los impresionantes logros de Verstappen en la Fórmula 1, como por ejemplo que se ha convertido en uno de los pilotos más exitosos de la historia en la Fórmula 1, ganando 44 de las últimas 66 carreras desde su temporada de debut en 2021, además de que estableció un récord con 19 victorias de 22 carreras en 2023, la cual fue la temporada pasada. Sin embargo, Jumbo ha tomado la decisión de alejarse del mundo del automovilismo y por tal ha decidido poner fin a su asociación con el 3 veces campeón del mundo. Y tú te preguntarás, ¿cómo una marca que es ícono, muchos ya la identifican con Verstappen también fuera de la F1, puede terminar un contrato muy importante para ellos desde el aspecto publicitario, ¿verdad? Que siempre que la miramos aparece en la parte frontal o delantera del casco de Verstappen y que siempre está en las cámaras, ¿verdad? Cuando Verstappen está en la pista, ¿verdad? Y bueno, pues acá te traigo lo que es la explicación que da el nuevo director ejecutivo de Jumbo, Tom Van Ven. Disculpas ahí por si lo pronuncio mal. Y bueno, Tom, quien asumió su cargo como el nuevo director ejecutivo y quien ahora tiene el nuevo liderazgo de Jumbo, ha decidido revisar sus actividades de patrocinio deportivo, poniendo así fin no solo al respaldo de Verstappen, sino también al patrocinio del Gran Premio de Holanda de F1 en Zandvoort y otras actividades deportivas como el patinaje sobre hielo y el ciclismo. Aquí también cabe resaltar que eran uno de los principales patrocinadores de uno de los equipos más victoriosos de los últimos años en el ciclismo, campeones del Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España y otros circuitos importantes. Tom explicó la decisión en una entrevista con uno de los periódicos más importantes de Holanda llamado The Volkskrant, mencionando que Jumbo ha perdido un poco su enfoque en los últimos años y que prefieren utilizar los recursos destinados al patrocinio deportivo para reducir precios en lugar de invertir en eventos deportivos. En los últimos años, Jumbo ha perdido un poco el norte, pero cuando miras los éxitos de los atletas y los equipos, tienes que preguntarte si eso nos conviene. Max Verstappen es un campeón del mundo, pero somos una empresa holandesa de supermercados, ni siquiera la más grande. En el escenario mundial, no tenemos mucho negocio. Eso significa que ya no invertimos decenas de millones en patrocinios deportivos, sino que los utilizamos para bajar los precios. Esa es la esencia de Jumbo tal y como debía ser. Y bueno, así de claro y conciso fue el nuevo director ejecutivo de Jumbo. Y así también una era llega a su fin. ¿Qué piensas de la decisión de Jumbo de poner fin a su patrocinio con Max Verstappen? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, continuando con la siguiente noticia, tenemos al piloto mexicano Checo Pérez. En esta ocasión, Checo lanza una advertencia a Lewis Hamilton y a quienes le querían arrebatar su posición. Ok, vamos a los detalles. En la temporada pasada, a pesar de contar con un auto dominante, Checo Pérez enfrentó desafíos que lo llevaron a no ganar en las últimas 18 carreras, siendo superado notoriamente solamente por su compañero Max Verstappen. Pero la batalla intensa con Lewis Hamilton por el segundo lugar en el campeonato de pilotos le añadió emoción a la temporada. Pero Checo esta vez dejó caer que está listo para darle la vuelta a la situación en 2024. Recordemos que el punto más bajo de la temporada para Checo fue el Gran Premio de Qatar, donde enfrentó problemas desde la calificación hasta la carrera, llevándolo a una eliminación temprana y una 10ª posición tras penalizaciones. Algo muy triste de recordar, ¿verdad?, para Checo. ¿Pero qué ha ocurrido para que Checo esté tan optimista para 2024? Pues el piloto mexicano destaca la importancia del Gran Premio de Qatar como un momento crucial donde el equipo Red Bull pudo identificar y abordar problemas en el rendimiento del coche. A pesar de las advertencias, Checo ve la temporada pasada como una oportunidad para aprender y fortalecerse. Él se encuentra seguro de que las lecciones aprendidas contribuirán al éxito del equipo Red Bull en la próxima temporada de la Fórmula 1, la cual será este año. Soy consciente del año que he tenido. Creo que he aprendido mucho.
Y estoy contento por cómo conseguimos darle la vuelta a nuestra temporada y salir realmente más fuertes que antes y aprovechando esos días malos. Y bueno, así es como Checo Pérez está listo para enfrentar nuevos desafíos y superar las dificultades del pasado. ¿Ustedes creen que logrará un rendimiento impresionante en 2024? Déjamelo saber acá en los comentarios. Y bueno, continuando con la siguiente noticia, tenemos a Zak Brown, quien ya fijó su objetivo para esta temporada 2024, pero además junto a McLaren lanza una advertencia a Max Verstappen. Y bueno, así como lo escucharon amigos, al parecer McLaren ya se cansó de ver ganar a cada 8 días a Red Bull. Y bueno, ya que recordemos que McLaren tuvo un inicio complicado la temporada pasada, pero recordemos que también la Fórmula 1 es una montaña rusa, ya que McLaren se recuperó antes de vacaciones de verano y vaya que lo hicieron bien, ya que Lando Norris consiguió 7 podios en 13 carreras, mientras que Piastri logró su primera victoria en una carrera de la Fórmula 1 en un sprint en Qatar. Y bueno, Zak Brown, el director ejecutivo de McLaren, compartió sus expectativas para 2024 y sí, como ya se imaginan, están listos para comenzar la temporada como la terminaron en 2023. Pero aquí está la mejor parte, ya que Brown no solo espera un inicio fuerte, sino que también menciona que aprendieron mucho del año pasado, ya que no olvidemos que Piastri, el novato estrella, quien está más que emocionado por su segundo año en la Fórmula 1, ya está planificando sus victorias y podios. Así que prepárense fanáticos de McLaren, ya que la temporada de Fórmula 1 de 2024 promete ser emocionante con un equipo listo para darlo todo en la pista. Y ahora les pregunto, ¿creen que McLaren superará a Red Bull? Pues déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno amigos, pasando a la última nota de este noticiero, tenemos al histórico piloto español Fernando Alonso, quien señala el factor clave que determinará la fecha de su retirada de la Fórmula 1. Así es amigos, nuestro querido Fernando Alonso está analizando su futuro en la Fórmula 1. Y la verdad es que las 24 carreras en el calendario podrían ser un factor decisivo. Sí, recordemos que son 24 carreras para esta temporada, un récord que está dejando a todos en el paddock con la boca abierta, y a los pilotos pues pensando si necesitan más vacaciones. Y bueno, ya que Fernando Alonso volvió a las carreras en 2021 con Alpine, pero fue en Aston Martin donde volvió a saborear el champán en el podio con regularidad. 6 podios en los primeros 8 grandes premios de 2023, ni más ni menos, ¿verdad amigos? Llevó a Aston Martin a la 5ª posición en el campeonato de constructores y se plantó como el 4º mejor piloto del año. Así es, el Magic Alonso, ¿verdad? Pero aquí viene la sorpresa, Alonso nos está dando la intriga sobre si continuará después de la temporada 2024. Con ese mega calendario de 24 carreras, él dice: el año que viene veré cómo se sienten 24 carreras, como si fueran 24 capítulos de un dramático reality show. Pero estas declaraciones ganan más peso ya que no está solo en esto. Max Verstappen, el actual campeón mundial, también expresó sus pensamientos diciendo: definitivamente menos carreras, para mí tenemos demasiadas, pero no somos nosotros quien decidimos, ni siquiera la FIA, pero siempre recomendaría menos carreras y más calidad. Pero la fiesta no para ahí, ya que en Abu Dhabi todos estaban hablando sobre la fatiga con pilotos y equipos visiblemente agotados después del Gran Premio de Las Vegas. Y bueno, pues prepárense porque la próxima temporada será aún más intensa, con nada más y nada menos que un triple encuentro para cerrar el año. Esto es la Fórmula 1, ¿verdad amigos? Pero también, como dice Alonso, algunas veces parece un reality show. Y bueno, para nuestro querido Alonso, ya en los últimos años de su carrera, las exigencias físicas y los interminables viajes están pesando en su mente mientras se acerca el momento de renegociar su contrato con Aston Martin. Así que pues ahora yo te pregunto, ¿seguirá Alonso dando guerra en la pista o decidirá tomarse un descanso en una playa paradisíaca? Pues déjamelo saber en el área de acá abajo de los comentarios. Y bueno amigos, si les ha gustado el video, déjenmelo saber con un like y compártanlo con sus amigos. Acá te dejo otro video que te recomiendo verlo y no olvides suscribirte también a mi canal.